Técnica psicoanalítica 2. Definición y explicación. En la historia del movimiento freudiano, se llama técnica del psicoanálisis a los procedimientos de intervención clínicos, terapéuticos e interpretativos que permiten definir el marco de la cura psicoanalítica. Junto a la reflexión sobre la transferencia, la contratransferencia, la regla fundamental y la abstinencia y en el interior mismo de las modalidades de aparición del análisis didáctico y de control, este marco quedó delimitado por reglas denominadas técnicas. La duración de las sesiones y de la cura en sí, el número de sesiones por semana, el modo de intervención, activo o pasivo, del analista, la posición del analizante tendido o cara a cara, todas estas cuestiones han sido objeto de múltiples debates que llevaron siempre a la definición de nuevas maneras de conducir los tratamientos, conforme se tratara de niños, neuróticos, psicóticos o psicoanalistas en formación, o según la pertenencia del analista a una u otra de las grandes corrientes del freudismo, como el anafreudismo, la ego psychology, la self psychology o el lacanianismo. Historicidad. Al respecto, la historia del psicoanálisis en el sentido terapéutico y clínico de la palabra es siempre la historia de las innovaciones técnicas aportadas por sus grandes clínicos, disidentes o no de la International Psychoanalytical Association. El psicoanálisis nació de la impugnación del nihilismo terapéutico, que dominaba la psiquiatría alemana de fines de siglo a través de la nosografía de Emil Kraepelin. La actitud nihilista llevaba a observar al enfermo sin escucharlo y a clasificar las enfermedades del alma sin tratar de curarlas. Freud propuso de manifiesto desde sus inicios de profesional una voluntad feroz de curar a los hombres de sus sufrimientos psíquicos y sobre todo de demostrar que su método era el más eficaz, por ser el más científico y el más coherente. En otras palabras, el psicoanálisis tuvo en primer término el objetivo terapéutico de curar rápido y bien. De allí, el nacimiento de una nueva utopía correlativa a una nueva doctrina. Sentido. ¿Qué es el nihilismo? Es una corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. Es decir, la RAE nos plantea que es una negación de toda creencia o todo principio moral, religioso, político o social. Predominan las ideas de contenido negativo, más o menos delirante, la culpa impenitente, el nihilismo, la ruina inminente para toda la familia, etc. Pero muy pronto hubo que cambiar de tono. Como todos los métodos terapéuticos, como toda medicina, el psicoanálisis no llegó a definir los cánones de la cura perfecta. Había fracasos, desfallecimiento, desastres provocados por la rutina, la lentitud, la esclerosis de la escucha. De allí la idea de reflexionar sobre una nueva temporalidad de la cura y, por lo tanto, organizar de otro modo su duración. Así surgió la noción de la prisa terapéutica, que signaría el conjunto de las innovaciones técnicas del freudismo durante 100 años. La tentación, escribió Jean-Baptiste Faget, sería doble:
abreviar el tratamiento y precipitarlo para obtener una eficacia tangible. El primero en impugnar el carácter interminable de la cura freudiana y en aplicar un método llamado activo fue Wilhelm Stekel. Él propuso limitar las curas, que tendrían entre 50 y 150 sesiones, al ritmo de 3 a 6 por semana. Después de Stekel, Sándor Ferenczi, el clínico más brillante de toda la historia del psicoanálisis, introdujo en 1919 el principio de la técnica activa, según la cual, en lugar de limitarse a interpretaciones, el analista debía intervenir en el curso de la sesión con mandatos y prohibiciones. Más tarde, Ferenczi impulsó el activismo al punto de permitir a ciertos pacientes que lo abrazaran y lo acariciaran, a fin de instaurar una identificación con un progenitor amante que les había faltado durante la infancia. En 1932 fue aún más lejos con la idea del análisis mutuo, que permitía una inversión de roles. Ir a la casa del paciente en lugar de recibirlo en el consultorio y dejarlo conducir la cura a su manera, o incluso tenderse en el diván en lugar de él o pagarle. En síntesis, se trataba de establecer una reciprocidad maternante, siempre con el objeto de obtener los mejores resultados. Freud denunció el furor sanandi, es decir, locura de curar, de su discípulo preferido. Otto Rank, por su lado, desarrolló la idea de una terapia activa. Las curas debían ser breves, de algunos meses, y limitadas de antemano en el tiempo. Sostuvo asimismo que en lugar de conducir sin cesar al paciente a su historia pasada y a su inconsciente interpretando los sueños y el complejo de Edipo, era preferible apelar a la voluntad consciente de aquel, a su situación presente y a su deseo de curarse, como única manera de sacarlo de la pasividad masoquista. Llegaron sucesivamente las innovaciones de Wilhelm Reich, Franz Alexander y la Escuela de Chicago, y finalmente las de Michael Palin, en gran medida inspiradas por su filiación ferenciana. Freud tomó en cuenta las modificaciones aportadas por sus discípulos y subrayó hacia el final de su vida el carácter interminable del psicoanálisis. Renunciando a todo ideal de cura perfecta o curación lograda, propuso que tanto los analistas como los pacientes renovaran la experiencia de la cura al infinito, en reanálisis sucesivos, siempre que fuera necesario. Los de Freud, partidarios de la prisa terapéutica, Jacques Lacan fue el único que aplicó una innovación técnica consistente en abreviar la duración de la sesión, más bien que la de la cura. Lacan invocó la necesidad de puntuar el discurso del analizante a partir del enunciado de un significante. Esta innovación llevó a la corriente lacaniana a una prolongación considerable de la duración de las curas. Y, para el propio Lacan, concluyó en un desafío fáustico: la disolución radical del tiempo en la sesión. Estas innovaciones técnicas demostraron que el psicoanálisis, lejos de seguir coagulado en una doctrina monolítica, supo modificar su práctica a lo largo de los años, enfrentando tanto la competencia de las otras psicoterapias como las transformaciones radicales debidas a la demanda y el deseo de los analizantes. Una de las grandes revoluciones del psicoanálisis ha consistido en abolir la división tradicional entre el médico y el enfermo, al dar la palabra al paciente más bien que a la nosografía o la descripción de la enfermedad,
y al considerar que el propio sujeto podía verbalizar sus síntomas, la doctrina freudiana ha permitido que expacientes se conviertan a su vez en terapeutas. De alguna manera ha borrado la frontera tradicional entre el saber y la verdad, entre la ciencia y el dolor, entre la razón y la locura. En consecuencia, el estatuto mismo de la curación psíquica se ha modificado considerablemente en el último siglo. En lugar de remover los síntomas o pretender erradicarlos, el psicoanálisis ha señalado la vía de una cierta sabiduría. La curación equivale tanto a una transformación como a una aceptación de sí mismo.